omnipresente ni omnisciente no es Dios. Y en el infierno no está. Y Dios sabe dónde está. De hecho, Dios lo está mirando, Dios lo escucha y Dios tiene refrenada la maldad, hermanos. Él no puede hacer lo que le da su gana, solo lo que Dios le permita hacer. Él no es el rey de nada. Él solamente es el príncipe del reino de maldad. De la maldad, pero el dueño de todo es Dios. No es Satanás. Yo decía en el primer servicio que la manera por la cual Satanás está engañando a la iglesia de Dios no es enviando el espíritu ni demonio. La forma como Satanás está engañando a la iglesia de Dios es a través de los púlpitos. Satanás está predicando en muchas iglesias. ¿Qué está predicando Satanás? Doctrinas de demonios. Está cambiando el evangelio de Cristo por otro evangelio. Es la forma como él sutilmente se está metiendo en la vida de los cristianos, enseñándole cosas que no son. Por ejemplo, cuando uno dice, me cubro con la sangre de Cristo, eso no tiene ningún poder humano. Cuando el cristiano dice, ato a Satanás, eso no tiene ningún poder. O sea, Satanás no le tiene miedo a las oraciones de los cristianos. Yo ato al diablo, yo lo reprendo. Y no le tiene miedo, son guerra espiritual. Los cristianos creen que la guerra espiritual, como la están haciendo, los llena de poder. O sea, el cristiano cree que cuando ata al diablo ya lo venció, ya le pegó una barrera al diablo. El cristiano no le ha pegado una barrera ni nada. El cristiano no le tiene miedo a las oraciones de los cristianos. Es más, hemos escuchado cristianos decir, ora en lengua, porque cuando tú oras en lengua el diablo es atormentado. Al diablo no le importa que oras tú, ni en lengua ni en español, no le importa eso. Lo único que el diablo quiere es que tú caigas en pecado. No le importa. Y que no, oye, cuando vayas a orar, ora suave para que el diablo no te escuche, como si el diablo fuera chismoso. No le importa lo que tú oras. A él lo que le importa es seducirte. Seducirte con las cosas que a ti te gustan, para que caigas en pecado. Gracias por la pregunta. Porque si uno ora es porque uno sabe que si uno le está orando a Dios, es para que el diablo de pronto, o sea, aparte de nosotros, para que nosotros entonces, eso no va a hacer nada, eso de nada es llorar. Porque usted hizo la pregunta y dio la respuesta. Escuchen, cuando yo comienzo, usted hizo la pregunta y usted mismo dio la respuesta. Cuando uno hace guerra espiritual, yo ato al diablo, reprendo, Satanás te reprendo. Esas oraciones no están en la Biblia. Las oraciones de intercesión. La intercesión es cuando uno ora a favor de terceros. Todas las oraciones de intercesión que están en la Biblia, la que hizo Moisés, Abraham, David, la que hizo el mismo Jesús, la hicieron fue a Dios, porque Él es el que gobierna, no es Satanás. De hecho, ya la voy a responder. De hecho, la gente dice que Satanás te puede destruir, y resulta que el único que puede destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno es Dios. Satanás no tiene poder ni siquiera para quitarle la vida a una persona, porque primera Samuel 2 dice que el que da la vida y la quita es Dios. Satanás no puede arruinar a una persona. La Biblia dice que el que enriquece y empobrece es Dios. El que abate y enaltece es Dios, no es Satanás. Entonces, cuando la gente intercedía, el mismo Jesús decía, Padre, ten misericordia del pueblo, Moisés. Padre, porque es el que puede destruir, no es Satanás. Señor, no envíes tu ira sobre el pueblo. Moisés, Abraham. Abraham que decía, Señor, pero ¿y si hay 30 justos? ¿Vas a destruir a Sodoma y Gomorra? Ok, no la voy a destruir. Pero Señor, ¿y si hay 20 justos? A Dios era que clamaba. Porque es que tienen poder para destruir o para bendecir. No es Satanás. En ninguna oración en la Biblia nos dice nosotros que tenemos que dar al diablo. Nosotros no tenemos el poder para parar al diablo. Que el diablo se encarga a Dios.
La única autoridad que tenemos es para echar fuera espíritus de los cuerpos. Pero la Biblia dice en 2 de Pedro 2:9 que los ángeles son mayores que nosotros en fuerza y potencia. Si los ángeles son mayores que nosotros en fuerza y en potencia, ¿con qué nos vamos a atar? ¿Con qué vamos a atar a los ángeles? Si son mayores que nosotros en fuerza y potencia. Ese es el problema mío. Ese es el problema de Dios. Dios es el que refrena la maldad y al diablo y a sus demonios. Y Él es el que nos guarda a nosotros. Dice la palabra que el Dios nos guarda y el maligno no nos puede tocar. Jesús que decía, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Andando intercediendo por sus discípulos. Y guarda también a aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos. Nosotros hemos cambiado el evangelio. ¡Diablo! La palabra no nos dice que tenemos que dirigirnos al diablo. No, es a Dios. Él es el Todopoderoso. Él es el que puede hacer todo lo que el diablo no puede hacer. Ahora la Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él, ¿de quién va a huir? ¿Cuántos han encontrado con un pípula así y el pípula está, y usted tiene que salir corriendo? Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Ahora la palabra es, ¿y cómo resistimos al diablo? Resulta que la palabra resistir tiene varios significados, entre ellos, mantenerse firme sin ceder. O sea, al momento de la tentación, porque Dios no te va a salir con una brujería y hechicería. No, los hijos de Dios no les toca eso. Nada de eso. Pero Él te va a seducir con una tentación. Entonces, mantente firme sin ceder. Y el otro significado de resistir es contradecir, que fue lo que hizo Jesús en Mateo 4. Cuando el diablo lo tentó y le decía, Jesús lo contradecía con la palabra de Dios. Pero si tú no conoces la palabra, ¿por qué tú vas a contradecir al diablo? Al diablo lo contradice con la palabra de Dios. Y Jesús le decía, él le decía a Jesús, y Jesús le decía con la palabra. Pero con el diablo tú no te vas a montar en un ring. Ya me llamo el diablo hoy, va a ser guerra espiritual. Diablo, en el nombre de Jesús, suelta, fulano, suéltase. No, así no se intercede. Padre, ten misericordia de tal persona, Señor. Sálvalo, libértalo, porque es Dios el que gobierna todo. No es el diablo. No son los brujos, no son los hechiceros. Es Dios el que gobierna. ¿Los brujos existen? Sí existen. ¿Los hechiceros existen? Sí existen. ¿La maldad existe? Sí existe. Pero Dios existe. Y Él es mayor que todos. Contra un cristiano no puede haber una maldición que valga. Si el diablo te maldice, si el hechicero, el brujo te maldice, y tú eres cristiano, eso no puede llegar a ti. Es antibíblico que llegar a ti. Porque la palabra dice que te maldiga, maldícele. O sea, el verdadero cristiano inmune a la maldición. Y el que gobierna es Dios, no es el diablo. Es Dios. Pero la falta de conocimiento bíblico, la falta de conocimiento de Dios nos hace errar. Y eso es lo que está predicando el diablo en muchos púlpitos. Hay iglesias, yo sé que hay iglesias. Hay iglesias que no se puede hablar del diablo porque después el diablo nos ataca. Ese es un falso evangelio. Es que el diablo te va a atacar. Es que el diablo va a... ¿Cuál diablo? ¿Cuál diablo, hermano? ¿Quién tiene el poder? Es Cristo el que tiene el poder. Y despojando, Colosenses 2:15, y a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El diablo no mató a Cristo. Él no lo mató. La misma Biblia dice que Jesús puso su vida y él mismo la volvió a tomar. Ni la muerte lo pudo retener, porque él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero en el Evangelio de hoy
se han invertido los roles. Ahora son los brujos y el diablo que tienen el poder, no Dios. Falta de conocimiento bíblico. La gente no camina en libertad porque conocen más al diablo que a Dios. Hay personas que hacen un curso de demonología para conocer el nombre de todos los demonios. El demonio que ataca no sé qué área, el demonio que ataca no sé qué área, el demonio que... Si tú te encuentras en Santiago, hay demonios que te pueden atacar ni nada. Porque Dios te guarda y el maligno no te puede tocar. El diablo está limitado. De hecho, hasta para tocar a Job tuvo que permitírselo Dios. Él no puede hacer lo que le da su gana. Yo tuve refrenada la maldad, si no estuviera todo destruido ya. Yo tuve refrenada la maldad. Y le ha dado autoridad ¿qué? A sus hijos para echar fuera demonios. Esa es la autoridad que tenemos, no para atar al diablo. De hecho, la Biblia dice en Apocalipsis que un ángel tendrá y atará al diablo por 1000 años, en los cuales obviamente nunca se va a soltar. Pero como lo he dicho varias veces, los cristianos atamos al diablo hoy, atamos mañana, porque después que lo atamos se soltó. Al día siguiente hay que atarlo otra vez y se suelta otra vez. O sea, hay que atarlo todos los días. Mi pregunta es, ¿con qué lo atamos? Que se suelta rápido. ¿Con qué lo atamos? Si el ángel lo ató por 1000 años y no se pudo soltar, vamos a hablar con ese ángel, hermano. ¿Con qué fue que lo ató? Porque nosotros oramos y no resulta, porque eso no resulta así. De hecho, los cristianos piensan que la armadura de Dios es algo místico. Cuando dice Efesios 6, vestidos con la armadura de Dios, los cristianos creemos que es una armadura esa pesada y como que wow, voy a alistarme para la guerra con Satanás y con una espada. No entienden la palabra de Dios, es puro simbolismo. Y el mismo capítulo 6 explica cuál es la armadura de Dios. ¿Sí o no? Vamos al capítulo 6. Capítulo 6 de Efesios. Efesios 6 dice: Efesios 6. Vamos a leer desde el verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y muchas veces la dejamos hasta ahí. Y nos imaginamos una guerra tremenda, frente a frente con Satanás. Pero terminemos a ver cuál es la armadura de Dios realmente. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿En el día qué? Todos los días son malos. Para que podáis resistir en el día malo. Hay un día donde tú tienes que pelearla, pero con fe, con esperanza. Hay un día donde te sientes tentado más que otro. Hay un día que es malo porque te sientes atraído por la tentación. Ese día necesitas la armadura de Dios. ¿Y cuál es la armadura de Dios? Dice, dice, estad pues firme, ceñidos los lomos con la verdad. ¿La qué? Habla verdad. En el día malo que te sientas tentado, habla verdad. Vestido con la coraza de justicia, a sobra de justicia. Calzado con los pies con el apresto del evangelio de la paz. Predica el evangelio, cree el evangelio. Sobre todo tomar el escudo de la fe, cree lo que Dios ha dicho que hará. Con lo que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomar el yelmo de la salvación, cree que eres salvo. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Estudia la palabra de Dios. Escudriña la palabra. Eso no es misticismo. Eso no es que te vas a montar en un ring con toda la armadura para pelear contra el diablo, no. Ten fe.
practica el evangelio, habla verdad. Esa es la armadura de Dios. La fe en el día malo. Hay días donde necesitas tener fe, más fe que todos los días. Aplicar la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. La palabra no es tu espada, es la espada del Espíritu Santo. Y cuando el diablo tentó a Jesús, Jesús le respondió, le contradijo, fue con la palabra. Pero si tú no conoces palabra, no conoces nada. Las guerras espirituales no es lo que la gente piensa. Sale sudado y victorioso y le dimos una palera al diablo. Le dimos una palera al diablo. Y cogimos el diablo y le partimos la cabeza. Y eso es guerra espiritual. Pero van a su casa y tremendo problema y fuera. ¿Ya? ¿Tú crees que el diablo tiene miedo porque el cristiano dice, le pico la cabeza al diablo? El diablo no le hace nada. Ya le pone una cascarita y fuera. Le dañó la vida, le dañó el día. Resentimiento, odio. ¿Cuál es la palabra que le diste al diablo? Pero practica el evangelio. Esa es la armadura de Dios, practica. Practica el evangelio. Que tienen poder, claro, sabemos que tienen poder. Pero contra el cristiano yo no creo eso. Imagínense el diablo atacando a los cristianos siempre que le dé su gana. ¿Para qué murió Cristo en la cruz? O sea que a mí es mejor negocio para el cristiano irse del lado del diablo. Para que el diablo no me ataque, voy a hacer una alianza con él. Para que no me ataque. Pero no, eso no es así. Eso no es así. Usted conságrese a Dios, sométase a Dios. Sométase a obedecer la palabra de Dios. Y Dios es quien le guarda a usted. Dios es quien te protege a ti. Dios es quien te libra a ti. Es Dios, hermano. La gente tiene que consagrarse al verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Primera de Crónicas, capítulo 21. Primera de Crónicas, capítulo 21. Perdón, 29. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11 y 12. Mira lo que dice el rey David. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. La riqueza y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Cuando Jesús dijo, ahí viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí, porque él gobierna el reino de las tinieblas, de la maldad, del pecado, de la perversidad. Pero quien reina realmente en este planeta, en el cielo, en el infierno, es Dios. Dios es el que tiene toda la autoridad y todo el poder. De hecho, como les dije anteriormente, ninguna intercesión en la Biblia fue dirigida al diablo. Ninguna. Todas las intercesiones por terceros fue dirigida a Dios. Porque Él es el que puede juzgar. Él es el que puede destruir. Y de hecho la Biblia dice que ya está escrito que Él va a destruir a Satanás, a la bestia, al falso profeta, a los espíritus, a todos los va a echar en el lago de fuego por toda la eternidad. Ya Satanás tiene un final escrito. ¿Cuál es el miedo entonces? El problema es que han cambiado el evangelio y perdemos tiempo y tiempo haciendo guerras espirituales que no sirven. No sirven. Pero cuando se predican estas cosas, la gente piensa que uno le está quitando espiritualidad. Porque de pronto hacer guerra espiritual los hace sentir más fuertes espiritualmente, pero no sirve. De nada sirve que aten al diablo. No, lo están matando. Porque él anda como león rugiente
contradice o hay una mala enseñanza. ¿Sí o no? Tenemos que escudriñar las Escrituras. Tenemos que aprender más de Dios. Tenemos que creerle al Señor. Jesús es el Rey de este mundo. De hecho, el Rey de las tinieblas reconoce que Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. El cristiano es el que no lo sabe. Cuando el cristiano sabe que Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores, se sujeta a Cristo. La Biblia dice que el Padre nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Estamos en el reino de Jesús. Nos sacó ese reino de pecado, de maldad, y ahora estamos en el reino de Jesús. ¿Y quién es nuestro rey? Y los reyes tienen ejércitos para guardar su reino. Por eso el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Exalte a Dios, alabe a Dios, no al diablo, no a los espíritus, a Dios, a Jesús, el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Qué dice Mateo 28, del 18 al 20? Y Mateo 25, alguien que me busque Mateo 28, del 18 al 20. Yo busco Mateo 25. Sí. Mateo 28, del 18 al 20. Filipenses, otro que me busca, Filipenses 2, del 10 al 11. ¿Quién lo buscó? ¿Qué dice? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros por los días, hasta el fin del mundo. Amén. ¿Quién tiene la potestad? He aquí, toda potestad, todo dominio me ha sido dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Yo estaré con ustedes hasta el fin. ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene el dominio? Jesús. ¿Qué dice el otro verso? Filipenses 2. ¿Cuál fue el que di? Filipenses 2:11. Filipenses 2:10 y 11, ¿qué dice? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Quien gobierna es Jesús, no es Satanás. Los hijos de Dios no deberían tenerle miedo ni a la brujería, ni a la hechicería, ni al ocultismo, porque estamos guardados por el poder de Dios. Y lo que pasa en este mundo pasa porque Dios lo permite. No es porque Satanás tenga el poder para hacer y deshacer, porque no lo tiene.
El poder lo tiene es Dios. Si a usted le va mal en cualquier cosa que usted haga, examínese usted. No es que el diablo está haciendo contigo lo que le da su gana, no. Examínese. ¿Qué estoy haciendo mal? Que esto me salió mal. No es que me están tirando brujería, no es que me están tirando hechicería, no, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Que te está saliendo mal. Porque si tú eres un hombre, una mujer de Dios, y tú estás bien, tú vives en santidad, tú estás buscando la presencia de Dios, tú estás escudriñando las escrituras, tú estás orando, el diablo no va a hacer contigo lo que le dé su gana. Así que quítese eso de la cabeza, porque son doctrinas de demonios. El diablo está predicando en los púlpitos falsas enseñanzas y está manipulando a la iglesia de Cristo con malas enseñanzas, con ministros que se disfrazan de ministros de justicia. Una de las enseñanzas diabólicas que están regadas, diseminadas por todo el mundo, es el evangelio de la prosperidad. Que tienes que dar tanto, que Dios te quiere prosperar, que en el reino de Dios no hay pobre, en el reino de Dios, que si tú estás pobre porque estás en pecado, que eso es el evangelio de maldición. Y el diablo está predicando eso desde los púlpitos. Y la iglesia cree esas cosas. Y se está convirtiendo en una iglesia materialista, avara, codiciosa. Y ese no es el evangelio de Cristo. No es el evangelio de Cristo. Es el evangelio del diablo que está predicando con sus ministros desde los púlpitos. Cuando uno predica estas cosas, entonces uno es el que está mal. Ellos son los que están bien. Y así están engañando a la gente que quiere ser engañada. Porque hay muchos líderes en la iglesia. Lo voy a soltar. A suerte. A suerte. Hay muchos líderes en muchas iglesias que saben que sus pastores están en pecado, que saben que se está predicando herejías, pero como ellos tienen un cargo en la iglesia, no dicen nada. Saben que sus pastores están mal, saben que están robando, saben que están en pecado, pero como tienen un puesto en la iglesia, no dicen nada y no son víctimas, son cómplices de los pastores. Son cómplices. Y tanto a sus pastores como a ellos les llegará su hora. Porque Dios no puede ser burlado. Ya la solté. Que se llegue por las redes. Ya están grabando por allá atrás. Tenemos que ser una iglesia de sana doctrina. Aunque no le guste a la gente. Aunque aquí no venga la gente a salir emocionada y a entretenerla. Porque la iglesia no es para entretener. La iglesia es para enseñar el fundamento del evangelio. Para que la gente conozca a Dios. Para que la gente se arrepiente y se corrija. ¿Sí o no? Para que la gente entienda que quien gobierna es Dios. No es el diablo. No pierda el tiempo haciendo guerras espirituales que no sirven. No sirven. Usted puede reprender, atar al diablo y todo lo que sea, eso no sirve. El diablo no se asusta. No se asusta. Una oración de esa no asusta al diablo. El diablo, ¿cómo se asusta? Cuando hay hombres y mujeres que viven en santidad. Eso es lo que asusta al diablo. Que predican la palabra. Eso es lo que asusta al diablo. Eso es. Pero no porque ore 1, 3, 4, 5 horas. No, eso no asusta al diablo. A Dios lo que gusta gente que anden en santidad, que conozcan la palabra, que conozcan a su Dios, que prediquen el evangelio. Eso es lo que a él le teme. Y eso es lo que necesitamos en las iglesias cristianas. Hombres y mujeres piadosas. Hombres y mujeres que les guste buscar a Dios, que amen a Dios, que se consagren para Dios, que sean luz en medio de las tinieblas, que sean inspiración para otros. Y ya olvídese del cuento de la brujería, del diablo que me están atacando, olvídese de eso. Eso no es así.
Esto es desconocimiento bíblico. Ningún apóstol oró de esa manera, ni se enfrentó con el diablo en una guerra espiritual, ninguno. De hecho, hasta mismo Jesús le dijo a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Así como a Job, él tiene que pedir, y con todo eso, si Dios te lo permite. Pero yo voy a orar por ti para que tu fe no falle. Es la fe, hermano. Es la fe. Ustedes son escogidos por Dios. Ustedes no deberían temerle al diablo ni a sus demonios. Teman más bien a Dios, que es el que puede destruir nuestra vida, nuestra alma. El que tiene verdaderamente el poder. La gloria y la honra es para Dios. Amén. Pónganse sobre sus pies.